El Real Madrid arranca el año 2026 con el pie derecho, goleando al Real Betis 5-1 con un hat-trick de Gonzalo García. También marcó Raúl Asensio y Fran García. Los canteranos respondieron y Xabi Alonso no le quedó más que alabarlos. No jugó Mbappé, sabemos que está lesionado. En su lugar estuvo Gonzalo García, que respondió a lo grande, como lo hizo en el Mundial de Clubes del verano, cuando impactó al mundo y cuando nos imaginábamos podía tener un puesto fijo en el 11 titular, pero ha sido una lección para todos. Hay gol en este Real Madrid, al menos que haya sido solo pura casualidad. Ustedes me lo dirán. Rodrigo, arranco contigo. ¿Nuevo año, nuevo Real o nada que ver? ¿Qué tal, Carol? Saludo. Bueno, hay nuevo jugador, como quien dice, nuevo chico en el bloque y sobre todo nuevo canterano, ¿no? Que estamos hablando mucho del gol, del Real Madrid, de este nuevo comienzo del año, pero es importante que un canterano que ha convencido a Xabi Alonso y que Xabi Alonso ha apostado por él, porque mucha gente ha criticado a Xabi Alonso por no incluir a Gonzalo antes, después de lo que vimos contra el Betis, de ese hat-trick, diciendo que, bueno, Xabi tendría que haber apostado por él antes. No, el que apuesta por Gonzalo García y el que apuesta para que Gonzalo se quede esta temporada en el Real Madrid no es otro que Xabi Alonso, y el que se va cedido es Hendrik y no Gonzalo, por lo cual hay que ir poco a poco con los jugadores, ¿no? Y más si son canteranos y jóvenes, pero lo que está claro es que Gonzalo tiene algo diferente, distinto. Me contaban incluso durante estos últimos meses que Gonzalo es un chaval fenomenal, sigue estudiando, sigue cursando estudios, a pesar de ser jugador de pleno derecho de la primera plantilla del Real Madrid, sigue con una humildad tremenda a la hora de trabajar. Algún compañero de vestuario incluso me decía que es increíble lo que está aguantando a nivel estoico, porque trabaja, no tiene oportunidades, trabaja y es un tipo muy paciente, y le ha llegado esa recompensa en forma de hat-trick, en forma de rendimiento y en forma también de ovación por parte del Santiago Bernabéu, ¿no? Que acostumbrado a grandes estrellas como Mbappé, Vinicius, Courtois, etcétera, de vez en cuando agradece la llegada de un canterano que lo hace bien, que parece que tiene presente pero sobre todo futuro, y que encima refresca un poco a un Real Madrid que creo que sigue todavía a años luz de lo que puede hacer, pero que ya deja un pequeño pozo de lo que igual debería ser el futuro del Real Madrid. Es decir, y esto lo dejo para que la gente pueda debatir en comentarios, ¿y si a Mbappé lo ponemos en una banda y Gonzalo como delantero centro? Interesante. ¿Qué diría Xabi Alonso de esto, Gemma? Bueno, pues podría ser una opción. Es verdad que no lo ha explorado demasiado y ha sido un poco sorprendente, ¿no? Porque con lo bien que lo hizo el canterano en el Mundial de Clubes, que su presencia haya sido tan limitada ha llamado la atención. Al final también es que con Vinicius, con Rodrigo, con la gestión de minutos, ¿no? de una plantilla que a veces decimos que tiene carencias, pero miras y tiene también muchísima calidad, podría ser una opción a explorar. Está claro que Xabi Alonso no ha terminado de dar en la tecla y tiene que reinventarse un poco, reinventar el equipo y no tiene demasiado tiempo, porque aunque haya ganado, es muy importante la victoria de este fin de semana, porque al final es un triunfo muy contundente. Vienes de un parón que te puede haber pasado factura, ganas a un equipo de arriba que además no había perdido ningún partido a domicilio. Yo le doy mucho mérito a este triunfo del Real Madrid, aunque tampoco fueron un partido completo los 90 minutos. Creo que Xabi Alonso tiene que empezar a dar en la tecla, y si tiene un futbolista que además es canterano, que cae bien, porque imagino que en un ratito, Caro, hablaremos de los que no caen bien en el Bernabéu y que está en estado de gracia, y necesitas gol, porque es verdad que Mbappé marca muchos goles, pero si comparas con otras temporadas, que parece que solo los marque él, ya sabemos los números de Vinicius y Rodrigo, que de cara a puerta no están inspirados. Yo creo que tiene que buscar una manera de incluir a este futbolista en estado de gracia, que tenga más minutos, y por qué no, pues la idea de Rodri me podría parecer una buena opción. Ahora, Toño, ¿cómo crees que este hat-trick, quizás el mejor partido que haya jugado como profesional Gonzalo García, pueda cambiar la forma como Xabi Alonso va a gestionar su alineación día a día en lo que queda, una segunda vuelta, la decisiva, la que podría romper con la sequía de títulos de la temporada anterior? Depende más de la lesión de Mbappé que de hat-trick por sí mismo. Es increíble, que bueno, un hat-trick bellísimo. Realmente podemos debatir cuál de los 3 goles es el más bello. Seguramente, ¿no? El que le pega de fuera del área, que baja con el pecho, sea la vuelta, la toma de aire.
Ese gol técnicamente es increíble, pero el de cabeza también. Luego podemos hablar de la marca de la defensa de Peregrino por el juego aéreo, pero el último que hace también de taquito, yo tengo la teoría personal que esa diagonal ni siquiera iba para él, pero bueno, esa es otra historia. Para mí depende más de la lesión de Mbappé. ¿Cómo rayos, hat-trick, aunque hubieran sido 8 goles, Caro, cómo rayos va a tener minutos Gonzalo? Por lo menos jugando por el centro, porque esa es la posición de Mbappé. Luego vamos a hablar lo que bien dice Rodri. Entonces la pieza a tocar no va a ser Mbappé, por supuesto que no va a ser Mbappé. La pieza a tocar, ¿cuál va a ser? De Mastantuono ni hablemos, ¿no? Entonces, ahí tienes un par de campeones de Champions con el Real Madrid. Los dos son brasileños y cada uno juega por un costado. De Vinicius y de Drama, el Real Madrid está harto. Y de Rodrigo y Drama también ha habido mucho desde la temporada pasada. Va a tener Xavi, que ese es su trabajo y para eso le pagan, va a tener Xavi el atrevimiento en lo que significa no lo que vamos a ver, sino lo que no vamos a ver en el vestuario, de hacer esa revolución adelante. Yo creo que a todos nos encantaría de alguna manera verlo, a los que no nos gusta tanto ese tipo de dramas, pero mi dinero está en que eso no va a pasar y el que va a tener que tragar banca, lo más fácil es el de 21 años, el canterano. Bueno, para tocar ese tema, tenemos las estadísticas del Real Madrid con y sin Mbappé, ¿ah? Que me va a facilitar mi equipo de producción, porque Real Madrid tiene una marca de 7 ganados, 3 empates y 1 perdido, sin Kylian Mbappé en todas las competencias desde la temporada pasada. Claro, la muestra no es suficiente. Aquí está una victoria, una derrota, 0 empates en la 2025-2026. ¿Qué respondes a esto, Rodri? Pues a ver, que Kylian Mbappé es muy bueno y yo creo que trasciende a las cifras y a las estadísticas. Yo creo que Kylian Mbappé a día de hoy, estoy un poco con Toño, es el hombre franquicia del Real Madrid junto con Thibaut Courtois, porque hablamos mucho de los de arriba, pero Courtois creo que tiene un mérito tremendo e igual el Real Madrid debería ser más de Courtois que de Kylian Mbappé, ¿no? A día de hoy, pero creo que Kylian Mbappé es insustituible y por eso yo lo ponía a la banda izquierda con Gonzalo como delantero centro, porque lo bueno que tiene Kylian Mbappé es que su posición natural es la izquierda, ¿no? Y yo creo que Kylian Mbappé es un jugador tremendo. A día de hoy seguramente es el jugador más en forma del mundo, seguramente con Haaland y con algún otro que podemos meter en la ecuación, pero creo que no otorga ninguna duda. Esto nos lleva, hablando de dudas, de Mbappé, de Real Madrid, a lo que pueda ofrecer el rendimiento de Vinicius, que ayer fue pitado. Y sí que es cierto que entre uno y otro, pues es obvio que Gonzalo tiene muy complicado tener más minutos, porque lo de ayer no deja de ser un oasis dentro de esta trayectoria y porque Mbappé está lesionado, pero cuando Mbappé vuelva a estar bien, va a jugar Mbappé y seguramente va a jugar Vinicius, pero ese debate queda ahí. El hecho de que Mbappé para mí sea insustituible, para Xavi también, para todo el madridismo, no quita que el debate se pueda derivar a Vinicius, a su rendimiento. Otra jornada más sin marcar Vinicius, que eso es algo preocupante. Otra jornada más en la que Vinicius es cambiado y de hecho se le pilla a Xabi Alonso diciéndole a Vinicius que tiene que hacer la cobertura y que no se pare a la hora de defender y que al final acaba en el banquillo. Y es algo que empieza a preocupar muchísimo en el Real Madrid, porque igual esa solución que dijimos al principio de Mbappé en la izquierda, posición natural del francés, Gonzalo si sigue de esta forma como 9 fijo, es el futuro, no digo esta temporada, pero del Real Madrid. Veremos a ver, sobre todo si Xavi toma algún tipo de decisiones en cuanto a ese caso Vinicius, que parece que se está prolongando. ¿Qué impacto va a tener los abucheos a Vinicius por segundo partido consecutivo? Se entiende que lo abucheen cuando jugó contra el Sevilla porque fue una lágrima, pero en este partido no estuvo tan desaparecido, pues. Sin embargo, se llevó ahí el regaño de su entrenador. Gemma, ¿tú crees que Vini ya firmó su sentencia de salida, dada el rechazo de la afición blanca? Es una situación muy complicada la de Vini. A ver, yo creo que ayer el partido global de Vini sí que es verdad que no marcó y que lleva, no sé, 14 o 15 partidos sin marcar, pero creo que el global del partido no es malo, pero es que ya la conclusión es que este jugador no cae bien. No cae bien, a su propia afición, lo pitan.
no tiene, de nuevo, es verdad que no fueron gestos tan feos como hemos visto en otras ocasiones, pero al final tienes a un compañero que ha marcado un hat-trick, alégrate, abrázale, no, se va, no celebra nada, primero de irse al vestuario después del partido. También, para mí es otro gesto de egoísmo deportivo y sí que es verdad que es hilar un poquito más fino, pero es que ya le hemos visto muchos de estos gestos. El problema, claro, es que este futbolista está con contrato, es un futbolista que no es precisamente un futbolista que cobre poco y que no necesite el Real Madrid hacer negocio con él, y al final estás exponiendo a todo el mundo que ahí tienes una patata caliente porque es un futbolista que le pita a su afición, que el entrenador no terminan de tener buena relación. Entonces es una situación muy extraña porque en verdad si Rodri, ¿no? ya lo ha dicho, lo ha descartado del 11 porque quiere meter ahí a Mbappé, que es su posición natural, necesitas vender, necesitas hacer negocio con este futbolista, exponer que es un problema y una patata caliente para ti es la peor forma de hacer negocio. Entonces yo creo que tienen que encontrar ambas partes porque les interesa por igual una manera, y yo no sé cómo debe volver a por lo menos para terminar la temporada bien, ganarse el favor de la afición, y para mí es en partidos como ayer demostrarle cariño a un jugador como Gonzalo que la ha roto, no evitar estos gestos de antideportividad y sobre todo ser más sacrificado en defensa, en la presión alta, que es algo que a pesar que Xabi Alonso lo intenta, no lo consigue. ¿Cómo crees que se va a traducir, Toño, este comportamiento del Santiago Bernabéu con respecto al futuro incierto de Vinicius dentro del Real Madrid? Pues va a seguir igual, a menos que empiece a hacer goles y que empiece rápido. Esta semana en Arabia Saudita, por ejemplo. Va a seguir igual. Porque es una historia acumulada de un tipo que se tira a la primera. Ok, eso el público te lo va a aceptar una temporada, 2, 3. Pero Vinicius ya tiene suficientes años en el Real Madrid como para que la gente se trague eso. De sus polémicas fuera de la cancha, muchas de ellas en las que no ha sido él el iniciador de los problemas, sino una víctima en muchos de los casos, todo se va sumando. Todo se va sumando para llegar a otra vez a que lo silbaran como lo ha hecho el Santiago Bernabéu. ¿Qué creo que va a pasar? Que es bastante lógico que de todos los que hemos hablado, junto con Rodrigo, son los que están más cercanos, porque los otros no van a salir, ¿no es cierto? Más cercanos de algún día dejar la nómina del Real Madrid. ¿Cuándo puede pasar? Ya veremos. Viene en medio del Mundial, bueno, puede pasar muchísimas cosas, pero mira, a la tribuna no le vas a ganar, cara. No hay nadie, un solo jugador en el planeta, en la historia del fútbol, que le haya ganado a la tribuna. Y Vinicius no va a ser el primero. Eventualmente va a pasar, eventualmente va a salir del Real Madrid. Pero ya sabemos, y Rodrigo, tú aquí puedes aportar cómo en el pasado le han pitado a los mejores y han sobrevivido ese maltrato del público merengue, ¿no? Cristiano Ronaldo en su momento, Zidane cuando era jugador, dicen que de Di Stéfano también lo pitaron. No sé si se puede comparar el tema, ¿no? Pero ¿qué auguras tú de Vinicius, que la tienes más clara con respecto a cómo podría comportarse Florentino y compañía? Yo es que creo que Vinicius ha gestionado muy mal, así como he defendido a Vinicius muchísimo, porque insisto, le han colgado un muñeco en la M30 haciendo como que le colgaban. Le han mordido en un terreno de juego. Ciertos programas se han reído de él haciendo canciones, mofándose, humillándole públicamente, y eso yo lo he defendido mucho. Y el baila, Vini baila, ¿te acuerdas cómo lo defendí también? Porque creo que puede hacer lo que le dé la gana dentro de un campo. Pero también hay una parte que creo que la ha gestionado muy mal, y es el comportamiento con los rivales, lo de mandar a segunda cada poco, cada jornada sí, jornada también a las gradas que estaban contra él, y al final yo creo que eso ha hecho o ha dejado un pequeño caldo de cultivo en el Real Madrid que me recuerda una frase que no hace mucho tiempo alguien que manda mucho en el Real Madrid me dijo, dice, el problema que tiene Vinicius es que cae mal, y eso es una realidad, que a nivel de marketing cae mal. No sé por qué, si es solo por esto de lo de mandar a segunda, los gestos, su comportamiento con los árbitros, no lo sé, porque es también lo que hace que mucha gente le adore dentro del madridismo, ¿no? Y eso al final creo que deja un caldo de cultivo que si tú estás respaldado por los resultados, por las estadísticas, por tus goles, por las aportaciones, etcétera, creo que puedes tragar con ello, pero si no, como es el momento a día de hoy,
pues es algo que creo que va a terminar con, insisto, puede cambiar todo esto, es una valoración que hacemos ahora después de este mal rendimiento de Vinicius, pero como ya es algo continuado en el último año y medio, me da la sensación de que el Real Madrid dirá, oye, igual la solución es derivar a la izquierda a Mbappé, apostar por un delantero, sea Gonzalo u otro, que fije un poco más al equipo y con el cual el equipo tenga un poco más de trabajo defensivo, y vendemos a Vinicius. Es una opción. Jugar con la pizarrita, venderlo. Lo que está clarísimo es que algo pasa entre Vinicius y el Bernabéu. Con el jugador sin renovar es un claro mensaje al futbolista, pero también para la presidencia, que sigue queriendo renovar a Vinicius. Al menos por ahora, esa es la información. El Real Madrid se prepara para este jueves jugar contra el Atlético de Madrid, a ver si pueden vengar lo que sucedió en el derbi madrileño o no, y quedarse sin jugar esa potencial final de la Supercopa Española a por el primer título de la temporada 2026.